Con la primera ley biológica entendimos el origen de las enfermedades, o más bien de los programas biológicos con pleno sentido. Este origen es un evento dramático, inesperado y vivido en soledad al que el Dr. Hammer llamó DHS. Con la segunda ley biológica estudiaremos el desarrollo de estos programas. Esta nos habla del carácter bifásico de todas las enfermedades y su enunciado es el siguiente. Toda enfermedad es un programa que tiene dos fases, siempre y cuando se haya alcanzado la solución del conflicto biológico. En otras palabras, esta ley establece que todo programa biológico, al que llamamos SBS, tendrá durante su desarrollo dos etapas muy diferenciadas entre sí, separadas por un evento, la conflictólisis, que representa la solución del conflicto. Si no hay solución del conflicto, el programa no llegará a su fin y se mantendrá en la primera fase. Tanto en la medicina oficial como en otras medicinas más naturales, como la tradicional china, se han clasificado las enfermedades como frías o calientes. Las primeras son aquellas en las que los pacientes presentan la piel y las extremidades frías, además del continuo estrés que se manifiesta en la pérdida de peso y dificultades para dormir. Las calientes, por otro lado, presentan síntomas opuestos: aumento de peso, fiebre, manos calientes, infecciones, sueño y dolores. Con esta ley descubierta por el Dr. Hammer, se ha comprobado que las enfermedades frías y calientes no son enfermedades independientes, sino que corresponden a una de las dos fases de un mismo programa biológico, siendo la fase fría siempre previa a la fase caliente. Veamos el proceso del programa biológico, del SBS, de principio a fin. Como ya sabemos por la primera ley, el DHS hace que el cerebro genere un foco de Hammer en una zona específica, determinada por el contenido del conflicto. Este foco se mantendrá en el mismo lugar durante las dos fases del programa. Al mismo tiempo, nuestro organismo, de forma automática, capta a través de los 5 sentidos todas las señales y elementos presentes en ese instante. Puede ser cualquier objeto, sonido, persona, animal, aroma u otro elemento que haya estado presente en el DHS y que hace a la persona revivir la situación. A estas señales las denominamos raíles o pistas. Luego pondremos un ejemplo para que se entienda mejor. Ahora sigamos para ir de forma ordenada. En la fase fría, el conflicto biológico se encuentra activo y prevalece la acción del sistema nervioso simpático. A esta fase la llamamos fase de simpaticotonía. Una vez resuelto el conflicto, se pasa a la fase caliente, donde prevalece la acción del sistema nervioso parasimpático. A esta etapa la llamamos fase de vagotonía, debido a que es el nervio vago el que tiene mayor participación durante este periodo. Durante la fase activa o de simpaticotonía hay estrés y manifestaciones biológicas en los órganos involucrados en la respuesta del organismo para dar solución al conflicto, como son las formaciones de tumores o úlceras dependiendo del programa. La simpaticotonía no cesará mientras no se resuelva el conflicto biológico. Si se mantiene en esta fase, hablamos de conflicto en balance. Cuando se pasa a la fase de vagotonía, también llamada posconflictólisis, PCL, porque sucede después de la solución del conflicto, comienza la reparación de los tejidos donde se formaron tumores o úlceras durante la fase activa. La fase PCL, a su vez, se divide en dos subfases, PCLA y PCLB. En la primera, la posconflictólisis A, se genera un edema tanto a nivel cerebral en el foco de Hammer como en el órgano involucrado. En una segunda subfase, PCLB, se genera la expulsión del agua acumulada y la eliminación del tumor o regeneración del tejido según corresponda. Entre ambas subfases, PCLA y PCLB, existe un evento llamado crisis epileptoide o epicrisis, donde nuevamente se activa el sistema nervioso simpático y tiene como objetivo generar la constricción de los vasos para la eliminación del edema formado durante la PCLA. Es decir, durante la PCLA se forma un edema que es eliminado en la PCLB. La mayoría de los síntomas que asociamos con enfermedad, tales como cansancio, vasodilatación, dolor, fiebre, infecciones, inflamaciones y edemas, están presentes en esta segunda fase del programa biológico. Solemos considerar estos síntomas como algo negativo, sin embargo, bajo la mirada de la Germanische Heilkunde, es justamente la fase final antes de volver a la tranquilidad de la normotonía. Es importante mencionar que la duración e intensidad de esta segunda etapa será proporcional a la primera, es decir, al tiempo e intensidad de la fase de conflicto activo. Pondremos como ejemplo un caso real.
Estando tranquilo en su trabajo, llamaron al señor Anderson para darle la noticia de su despido. La noticia provocó un DHS, pues le tomó por sorpresa estando solo y se puso en riesgo su supervivencia. Esto porque el ser humano asocia el trabajo remunerado o la seguridad económica a la supervivencia. En la primera etapa, la de conflicto activo, hubo mucho estrés y se activó el sistema nervioso simpático para dar una respuesta automática. El señor Anderson tuvo preocupación constante en el problema. Comenzó la proliferación celular en la tiroides, formando un tumor para aumentar la producción de hormonas tiroideas y, de ese modo, hacerlo más rápido para encontrar la solución. Perdió el apetito y el sueño, pues necesitaba resolver la situación lo antes posible. Lo que le pasó al señor Anderson y cómo lo vivió fue lo que desencadenó que en él se activara precisamente el SBS de tiroides, que representa un conflicto biológico de atrapar la presa o conseguir el objetivo, en este caso encontrar otro trabajo. Pero esa misma situación pudo activar más de un programa, hipotéticamente hablando, un programa de colon por bocado indigesto con tintes de injusticia o de hígado por un conflicto de carencia o inanición, ya que no habrá sustento para el clan, o de túbulos colectores del riñón por sentimiento de desamparo, o bien una depresión por pérdida territorial, por mencionar algunas posibilidades. Esto dependerá de la percepción y de las circunstancias en que se encuentre la persona respecto de la situación que vive. En el caso del señor Anderson, se había activado un programa de tiroides, glándula que aumentó su función durante la fase activa, presentando hipertiroidismo. La solución para él fue encontrar un nuevo trabajo. Esto lo llevó a la vagotonía, presentando mucho cansancio y disminución temporal de la función de la tiroides. Esto es hipotiroidismo. De esta manera, su cuerpo repara el tejido glandular y repone su función para así volver a la normotonía. La mayoría de las personas recurre al médico cuando se encuentran justamente en la fase de vagotonía, que es cuando ya se ha resuelto el conflicto y solo se debe esperar a que termine el programa. Además, el diagnóstico médico, algunas veces muy desalentador, puede llevar a la persona a recaer en el conflicto, generar nuevos conflictos biológicos o detener el programa en curso, puesto que la mayoría de los tratamientos médicos van orientados a eliminar el síntoma y, en consecuencia, detener o retrasar la sanación y el regreso a la normotonía. En el caso del señor Anderson, su tiroides no funciona, tiene hipotiroidismo y debe tomar medicación de por vida. En estos casos, por desgracia, se suele aplicar una de las más famosas sentencias de Voltaire. Los médicos son aquellas personas que recetan medicinas de las que saben poco para curar enfermedades que no conocen en personas de las cuales no saben nada.